6. Sí. Del Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 11 al 16. Antes de dar lectura, vamos a hacer una oración. Padre, en el dulce nombre de Jesús, gracias, oh Dios, porque nos permite nuevamente estar aquí en tu casa, mi Rey. Ayúdanos para poder entender y poner en práctica el consejo de tu boca, Señor, el cual lo encontramos en las Sagradas Escrituras. Señor amado, acelera, Padre, los pasos de tu pueblo que ha dispuesto venir a este lugar. Señor, mira también por cada criatura, Señor amado, que se encuentra en la parte superior, juntamente con nuestros niños que están en la flor de Bastión, mi Señor, oh Padre, del cual usted ha podido, Señor, proveer para ellos un lugar donde poder ser enseñado por tu palabra. Espíritu Santo, bendíganos pues, mi Rey, con esta porción de las Sagradas Escrituras, y que tu misericordia se manifieste de una manera grande y poderosa sobre cada uno de nosotros. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Antes de dar lectura, mis amados hermanos, es necesario poder dar a conocer los antecedentes de esta preciosa narrativa. Estamos de hecho concentrados desde estos últimos días sábados, prácticamente ya tenemos casi como que un mes, hablando acerca del juicio de Jesús, el cual lo hemos dividido en 4 partes. La primera de ellas ya se analizó, cuando Jesús fue arrestado, fue llevado directamente con un hombre llamado Anás, ¿se recuerda? El cual era suegro ¿de quién? De Caifás. En el segundo encuentro que tiene Jesús es frente a Caifás. En la casa de Jesús será interrogado y allí aparentemente se le hallará como culpable de blasfemia. Dentro de esa sentencia pues se establece de que es necesario llevar a Jesús frente a la comparecencia de un procurador o gobernador romano como lo era Pilato. Pilato es la tercera instancia en la que Jesús es trasladado para ese juicio. Pilato lo interroga y obviamente no encuentra absolutamente nada contra él, ya que no hay, diríamos, algún tipo de mal con respecto al imperio romano. Su situación era una situación religiosa que obviamente se escapaba de los límites propiamente de la jurisdicción o de la legislación de la jurisdicción romana. Esto, mi amado, pone en entredicho a Jesús entre los del Sanedrín y Pilato. Pero Pilato, ahondando un poco, se entera de que Jesús pertenecía a la región de Galilea. Allí es cuando él toma la decisión para ir a la 4ª instancia, que es llevarlo frente a Herodes. Herodes, por su parte, como lo analizamos la semana pasada, preparó un show para poder recibir a Jesús, ya que anhelaba conocerlo desde la misma fama que tenía de haber, llamado hermano, multiplicado los panes, los peces, haber caminado sobre el agua, haber resucitado a muertos. Llamado Jesús tenía un gran currículum en cuanto a su historial profética y de sanidad. Herodes estaba entusiasmadísimo y según los historiadores, como se dijo la semana pasada, él hizo llevar a su palacete, hizo llevar a enfermos para que Jesús los sanase. Mi amado, Jesús allí obviamente no fue objeto de este circo, sino que él se mantuvo en reserva y a diferencia de los 3 primeros interrogatorios, Jesús enmudece completamente. Esto provoca que minutos más tarde, después de haber sido recibido con gran expectativa y entusiasmo, luego fuese denigrado y hasta insultado y maltratado por parte de Herodes. Y así, a manera de burla, lo visten con una ropa espléndida, como que si fuese alguien importante, y lo mandan de vuelta con Pilato. Dicho todo esto, vayamos a Lucas capítulo número 23, porque aquí Jesús regresará a la jurisdicción de Pilato. Pilato no sabe qué hacer. Cuando vamos al versículo número 11, por favor, que es el texto que se dijo que se iba a tomar como lectura,
Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció. Y vistiéndole de una ropa espléndida, volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron, dice allí, amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban, dice allí, enemistados entre sí. Eso ya lo que sí lo meditamos la semana pasada. Pero eso no me lo crece. Léalo, por favor. Les dijo, me habéis presentado, Pilato diciendo esto, me habéis presentado como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Ahora, aquí en este pasaje en particular, Pilato aduce de que ha interrogado a Jesús. Si bien es cierto, hubo un primer interrogatorio en el cual si se le acusa de ser blasfemo, de haber, en ese sentido, haber opacado las leyes religiosas judías, Pilato, mi amado, sabía perfectamente que él, fundamentado en esa acusación, no podía tomar acción legal romana ninguna. Luego, obviamente, se le dice a Pilato de que él se está proclamando rey de los judíos. Aun cuando eso es una mera, digamos así, un mero artilugio para poder tener algo de base, por allí también hay acusaciones, eso ya lo vimos la primera vez que se presentó Jesús frente a Pilato, de que obligaba a la gente a que no paguen tributos, pero todos los testimonios no concordaban. De hecho, unos decían una cosa y otros decían otra. Si a esto le sumamos que Pilato sabía a la perfección por qué causa se entregaba a Jesús frente a él, que era una sola razón, la envidia, Pilato, mi amado, se encontraba, diríamos, maniatado, queriéndolo dejar libre al maestro, pero al mismo tiempo sintiéndose presionado por parte de todos esos religiosos, añadiendo una gran cantidad, digamos, de personas que, congraciándose con el Sanedrín, querían obviamente obtener de parte de ellos, la fatalidad de eliminar a este estorbo. Mi querido hermano, hasta ahí podríamos decir, en ese sentido, la historia conforme a cómo le está yendo a Jesús. Ahora, hay un agravante, mi querido hermano, que es necesario considerar en esta preciosa noche. Mientras Pilato está por un lado, el Sanedrín por el otro, y Jesús, mi amado, obviamente esperando que la voluntad de Dios se lleve a cabo, hay un participante pasivo que tiene una injerencia muy grande delante de esta gran encrucijada. ¿A quién me refiero? Quisiera, por favor, que me acompañe al Evangelio de Mateo. Aquí hay algo, digo yo, algo revelador. En el Evangelio según San Mateo, capítulo número 27. Acompáñeme, por favor. Mientras todo esto está ocurriendo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 27. ¿Lo tiene, mi querido? Sí. Quisiera leer este texto, primera mano, y luego darle algo adicional. Versículo número 18. Primero leamos esto, antes de avanzar un poquito. ¿Lo encontró? Dice el versículo número 18, porque sabía, mira, eso lo entendía Pilato, porque sabía que por envidia le habían entregado. Y aquí, verso 19, léalo por favor, pero de manera, digamos así, un poquito como con hambre de esta palabra. Dice, y estando él sentado en el tribunal, es decir, estando él, mi amado, llevando a cabo su ejercicio propio digamos, como de juez en este problema que se había presentado, su mujer, le mandó, dice aquí, ¿a qué? Le mandó a decir, ¿qué cosa, mi amado, le mandó a decir su mujer? Dice aquí, no tengas nada
que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Quisiera leer un argumento de un historiador, o un comentario más que todo. Hermano, pareciera ser que Pilato recibe en ese momento un oficio por parte de la esposa. Ahora, hay quienes, de acuerdo a la historia, dan el nombre de esta mujer, la mujer de Poncio Pilato, como Claudia Procla. ¿Sí? Hablando propiamente del dato histórico. Sí, el nombre de la esposa, según datos históricos, se diría que se llamaba Claudia Procla. Y llegó, mi amado, con una misiva, o mandó a dejar una misiva, mi querido hermano, como para poder determinar en el tan ya perturbado corazón de Pilato la seguridad de que él no tenía que participar en este ciclo. Hablando de este show que se estaba llevando a cabo con Jesús. Ella le manda a decir, no tengas nada que ver con Jesús. Es decir, tú no te metas. ¿Quién de nosotros ha recibido en algún momento una advertencia semejante de algo, de algún miembro, por ejemplo, de la casa? O usted dándole de pronto un consejo a su hijo cuando se entera a veces de las cosas, dice, cuidado, te vas a meter en eso. Porque si vas a ser estafado, o vas a tener un perjuicio, o te van a engañar, o te van a dar, como dice por allí, la puñalada por la espalda. No tengas nada que ver. Hermano, esta mujer le manda por medio de un escrito como un soldado al procurador decirle, no quiero que te vengas con Jesús. He padecido, le dice, aquí hay llamado un evento sobrenatural, obviamente que sí. De hecho, este comentarista dice, Pilato que estaba convencido de la inocencia. Por eso en el versículo número 16, ¿qué cosa se leía? ¿Qué cosa se leía, amado? En el versículo 16, ¿qué nos dice aquí? 27, versículo número 18, ¿qué nos dice? Pero sabía que por envidia le habían entregado. Ya Pilato eso lo tenía claro. Qué triste es reconocer la verdad, pero por influencias o por presiones no poderla llevar a cabo como corresponde. Eso es terrible, mi amado. Porque si bien es cierto, alguien podría decir, yo sé qué es lo que está pasando, pero la presión de los demás o la presión de la situación no te permite actuar. Mi amado, eso no implica que quedas exento o libre de pecado. ¿Te recuerdas el día de ayer que se analizaba? ¿Qué tema se analizaba ayer? Sobre su cabeza, es decir, por su propia culpa. Mi hermano, el hecho de que tú, si tengas entendido cuándo las cosas que se te presentan son correctas o no, mi amado, tú eres el que terminas decidiendo a quién en este caso inclinar la balanza. Claro, debes de saber que si te inclinas por el error o por lo que no es correcto, tú también participas de este pecado. No hace mucho tiempo, un pariente dijo que se me ha prendido de manera, obviamente, de manera inapropiada, de los cables de luz. Y estoy ahorita, dice aquí, disfrutando de aire acondicionado gratis, hablando de la energía, y he conectado una nevera, he conectado un congelador, y no me está saliendo nada de la claridad. Y yo le dije, ¿tú crees que eso está bien? Claro, pues dice, no ves que no pago. Bien, mira cómo es la cosa, ¿no? O sea, escuché también alguien que dijo, para ti, ¿qué es lo bueno? Y dijo, todo aquello que me beneficia a mí y a los míos. Yo digo, ¿y qué es lo malo para ti? Y me dio también la misma respuesta, todo aquello que perjudica a mí y a los míos. Y yo le dije, ¿y si eso que te beneficia a ti va en perjuicio de otro, en qué posición queda tu estimación de lo que es lo bueno o lo malo? Mucha gente podría decir, lo que es beneficioso para mí es bueno. Sí, pero lo beneficioso para ti puede ser lo perjudicial para otro. Para Pilato
mi amado, lo beneficioso era dejar libre a Jesús. Él sabía que era inocente. Ahora, la situación de manera, insisto, de manera divina, porque no se lo puede ver de otra manera, algo sobrenatural ocurrió con la esposa de ¿quién? De Pilato. Ella le mandó a decir, no tengas nada que ver con este hombre. Sí, versículo número 19. Sí, que es justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pareciera ser que en esa madrugada, recuerda que la primera intervención de Pilato en este escenario fue en la madrugada. Mi amado, si la esposa ya de Pilato, esa misma madrugada ya estaba teniendo pesadillas. Mira cómo actúa Dios. Ella ya estaba teniendo pesadillas. Ella ya no podía dormir. Algo no le dejó descansar tranquilo ese día. ¿Qué cosa era cuando ella despertó? Era, mi amado, un terrible tormento respecto de lo que se hacía con Jesús. ¿Qué sé yo, mi amado? ¿A cuántos de ustedes se les ha perdido el sueño por causa de pesadillas? Y hay pesadillas que son tan terribles que cuando uno se levanta rapidito pide perdón. ¿Verdad? Sí le ha pasado, ¿no? Aquella gente dice, ahora sí me consagro, Señor, ahora sí me consagro. ¿Por qué? Porque de pronto, Señor, que el diablo se lo estaba llevando de las patas. Esta mujer, mi amado, si corrobora lo que ya Pilato sabía. Pero, oh, qué tristeza. Pilato, mi amado, se siente más, presionado que convencido de la verdad. Ahora, era mencionado, de acuerdo a lo que se leía, si volvemos por un momento, por favor, si volvemos al Evangelio de Lucas, capítulo número 23, era mencionado, hemos leído versículo número 13 al versículo 11, por el versículo 16. Cuando se lee entre líneas, dice el Señor, mira lo que nos dice versículo número 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este hombre como un hombre que perturba al pueblo. Pero, dice aquí, habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Ahora, ¿en qué consistió este interrogatorio? Ven conmigo a la Biblia, por favor, porque también es importante ver esta parte. Cuando vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 18, acompáñame al último Evangelio. Evangelio según San Juan, capítulo número 18. ¿Lo tenemos? Versículo número 33. Recuerda que Pilato no tiene elementos de juicio bajo la legislación romana como para poderlo acusar. Pero en eso, entre la turba, se dice que Jesús es rey. Y ahí comienza el interrogatorio. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús, o mandó a llamar a Jesús, y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? ¿Lo tienes? Sí. Verso 33. ¿Eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Claro, es porque afuera en la tumba la gente estaba tratando, digamos así, de echar carbón al fuego. ¿Para qué? Para poder, en este caso, tratar de encontrar una causa legal para poderlo condenar a muerte bajo la legislación romana. Ahora, él entra y le dice, ¿eres tú rey? Versículo número 34. ¿Dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Es decir, ¿soy acaso yo el que te está diciendo que eres rey? Hablando de qué? De la nacionalidad. ¿Acaso un romano puede aceptar esto? Un judío lo dice. Tu nación
y los principales sacerdotes me han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Mira, Pilato quiere encontrar la causa de muerte, pero no la tiene. Respondió Jesús y le dijo, a ver, me encanta porque frente a Herodes Jesús está en un silencio sepulcral, pero frente a Pilato, mi amado, el cual tenía otro corazón, y si a esto le añades que ya había recibido qué cosa de parte de la mujer, la carta diciéndole, no te metas con este hombre, ¿sí? No hables, ¿sí? No metas mano en esto, líbrate de este hombre. Y le dice aquí Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Mira, Pilato se vale de eso y dice, verso 37. Luego entonces eres rey, ¿verdad? O sea, si eres rey, sí, pero Jesús le acaba de decir que no es un rey terrenal. En cuyo caso diríamos, ¿quién de nosotros no dice que es también rey de su casa? Diríamos, es un reinado ficticio, de acuerdo a la política y al entender, diríamos así, de las costumbres romanas. Dice, bueno, entonces, pero si es rey. Y ahí Jesús le responde, verso 37, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye Dios. Cuando Jesús dice esto, hermano, lo pone loco a Pilato. Pilato no sabe, mi querido hermano, cómo lidiar con Jesús. Él le hace mención, hablando de Jesús, él le hace mención, primeramente, de que su reino no es de aquí. Segundo, hace también entrever, mi querido hermano, que lo que él está diciendo, hablando de las palabras de Jesús, tienen una fundamentación estrictamente ligada a lo que él considera, hablando de Jesús, de la verdad. Mira, dicen ciertos historiadores respecto de la cultura romana y griega también, que si algo buscaban estos pueblos, griegos, romanos, hermano, era la consolidación de lo que era la verdad, elevándolo, hermano, a todo tipo de esfera, elevándolo a todo tipo, digamos, de margen social. Si algo quería entender un romano, un griego, era la verdad en todas sus esencias, la verdad de la existencia, la verdad de la vida, la verdad del cosmos, la verdad de la humanidad. Jesús es muy timoso al darle la respuesta ¿a quién? A este romano, a este procurador. Le dice, yo lo que he dicho y lo que he proclamado, parafraseándolo, termino diciendo, lo he hecho para dar testimonio o dar veracidad de la verdad. Todo aquel que oye, pero todo aquel que es de la verdad, oye los amigos. Es decir, él acepta esta verdad. Cuando Pilato escucha esto, mi amado, es como que si le removiera qué cosa. Toda su existencia, todo su ser, toda su base de creo, de fe. Mira, dicho de otra forma, es como que si tú confrontando en una conversación sana, saludable, entre un católico y tú que eres cristiano protestante, porque así la verdad es como se nos debería de ver, porque no estamos acorde a los dogmas propiamente del catolicismo. Si tú allí, mi amado, hablando con uno de ellos, les dices, tú sabes, hablando de un católico, tú sabes que lo que tú más adoras puede ser el objeto de tu perdición. Es como que le removieras qué cosa es el cristiano. Toda su base de fe. ¿Cómo es posible
que aquello que yo adoro, sí, puede ser mi destrucción. Si yo adoro a Dios, pida un buen católico, sí, pero la forma en que lo haces es lo que te conduce a perdición. Lo dejarás, obviamente, amado, no solo como una interrogante, sino como una intranquilidad tan profunda que querrás saber por qué se lo has dicho. Eso es lo que pasó con Pilato. Pilato se quedó tan aguijoneado con las palabras de Jesús que inmediatamente le dirá, ¿quién es la verdad? Que si Jesús le da la respuesta, mi amado, ese hombre se hubiera convertido en él. Versículo, ven conmigo, verso 38. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Mi amado, de este mismo texto, en otros evangelios dice que Jesús no le respondió palabra. Claro, Jesús, mi amado, sabía por qué estaba allí. Él no estaba allí para ser hallado inocente. Él estaba allí para ofrecerse en sacrificio. Si él hubiese querido, por su voluntad, mi amado, argumentar las cosas que se le demandaban, Jesús hubiera salido libre. Pero nosotros estaríamos muertos en nuestros pecados. Ahora bien, ¿qué podríamos sacar nosotros de provecho en todo esto? ¿En qué nos afecta esto? Mi amado, yo sí quisiera llevarlo al plano actual. Creo que ahí se encierra también nuestro alimento espiritual para esta noche. Cuando vamos a la Escritura, ven conmigo por favor. Cuando vamos a la Escritura, mira lo que nos dice el Señor. Ven conmigo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Quisiera tomar esta base para poder desarrollar lo que el Señor también tiene para nosotros. En el Evangelio de Lucas, pero ahora en el capítulo 21, ¿lo tienen? El Señor, cuando proclamó los acontecimientos que habrían de venir, no solo para Él, sino aún para la iglesia en general, dentro de sus muchas declaraciones, hizo, mi amado, resaltar algo especial para la iglesia cuando le tocara vivir la misma experiencia que Él vivió frente a Anás, frente a Caifás, frente a Herodes, frente a Pilato. Y allí nos enseñaría cómo debe de ser la postura de un creyente o de un cristiano cuando sea expuesto delante de los hombres con respecto a su fe. En el versículo número 12, en adelante, mira lo que nos dice el Señor. Voy a leer desde el verso 12 al verso número 15. Y de ahí argumentaremos algo adicional. Pero antes de todas estas cosas, es decir, antes de que ocurran estas grandes manifestaciones para poder, digamos, proclamar mi venida, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano. Es decir, los van a arrestar o los van a detener y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Ahora, yo quisiera este mismo texto llevarlo a un plano más local, a un plano más, digamos así, más habitual. ¿Qué te puedo decir?
Hoy por hoy, obviamente, no hay tantos reyes como lo hubo en los tiempos de Jesús. Pero hoy por hoy, mi amado hermano, sí hay mucha gente que ocupa algún cargo de importancia, que de una u otra forma sí te podría, mi amado hermano, sí, abordar para interrogarte respecto de lo que tú crees, respecto de tu fe. Y eso se lo puede ver, mi amado, en el plano, como lo decía ayer también, en el plano laboral, en el plano social, en el plano familiar. Un abuelo puede abordarte y decir, a ver, ¿qué es eso de que tú eres cristiano? ¿Cómo es eso de que tú ahora si te has apartado del catolicismo? ¿Cómo es eso de que has, como dicen algunos de manera creo un poquito común, te has, lo que le dicen acá, has negado el catolicismo? Hay una expresión ahí que se me escapa de mi mente. ¿Ah? Bueno, pero hay otra palabrita que utilizan. ¿Cómo así tú te has cambiado de religión? Y aquí dice el Señor, seréis llevados ante reyes, ante gobernadores, por causa de mi nombre. Y aquí es lo clave. ¿Cuál es el propósito de que el Señor nos ponga en este entredicho? Esto os será ocasión ¿para qué? Aquí está la razón de ser. ¿Qué hago cuando me expongan frente a autoridades? ¿Qué hago cuando me expongan frente a familiares? Cuando me expongan ante mis redes sociales. ¿Qué hago? ¿Cuál debe de ser mi postura? Aquí el Señor lo dirá. Esto os será ocasión ¿para qué? Para quedarte callado. No, para dar testimonio. Claro, ese testimonio debe estar a la altura de la demanda. Uno sabe en Dios hasta dónde debe de abrir su boca. Y hasta dónde también por prudencia debo de mantenerme en silencio. Porque a veces, mi amado, hablar más de la cuenta, lo único que crea es un mayor conflicto. Y lo que es peor, no llego a nada. ¿Qué dice el Señor? Verso 14. ¿Cómo lo confrontamos? Proponer, ojo con esta palabrita, este verbo, proponer, es decir, pon en tu corazón, no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Es decir, mira, aquí es algo curioso. Son pocas las veces cuando Jesús, diríamos así, nos aconseja a nosotros como iglesia, porque también creo yo que nos sentimos parte de los discípulos de Jesús. Son pocas las veces cuando Dios te dice, para estas cosas no te prepares. Mucho más cuando, mi amado, posiblemente te interroguen de manera imprevista. Una cosa es que te digan, ¿sabes qué? Fulano, te invito a mi casa para que nos sirvamos un plato de comida y allí vamos a hablar largamente de las cosas espirituales y por qué te has cambiado de religión. Entonces ahí como que uno ya sabe a lo que va y hasta posiblemente podría ir un poco preparado. Pero ¿qué hay de aquellos interrogatorios cuando las conversaciones salen de la nada? Cuando las preguntas, mi amado, te salen posiblemente así, de manera ocasional. Alguien te toma los tiempos y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Y cómo así te cambiaste de religión? ¿Qué te pasó? ¿Por qué traicionaste la tradición del abuelo, del bisabuelo? Entonces, allí, mi amado hermano, no hay tiempo para planificar, no hay tiempo para elaborar, y mucho menos, a veces ni siquiera tenemos en ese momento qué cosa. No hay Biblia a la mano. Pero si no hay Biblia, hay alguien que ha dicho, hermano, que ha grabado esta palabra, no en la Biblia, sino en las tablas de nuestro corazón. Allí es donde Jesús le dice a los suyos, propongan en sus corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra, no dice vuestro ataque, en vuestra defensa. Porque yo, mira la promesa de Jesús, porque yo os daré palabra, ¿y qué más? Y sabiduría, la cual no podrán resistir
ni contradecir todos los que se opongan, o todos los que se levanten contra ti. Hay un texto precioso, mi amado hermano. Ven conmigo al libro de Hechos de los Apóstoles. Quisiera ver este pasaje que no está en la lista, pero creo yo, sí, como que da un argumento mucho más práctico de lo que se lee en la recomendación de Jesús para su iglesia o para sus discípulos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, déjame ubicarlo para citártelos. Aquí está. En el capítulo número 4, mira, aquí hay un típico ejemplo de esto, de lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 21. Sí, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. ¿Lo tienen, mi hermano? Luego volveremos a Lucas 21 para comentar algo adicional. Dice el Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 4. Mira que aquí hay dos paladines, digo yo, de la justicia, no de la Liga de la Justicia, sino de la Liga de Cristo. El apóstol Pedro y el apóstol Juan. Ahora, ¿quiénes están frente a estos? Mi amado, frente a estos están los mismos que planificaron la muerte de Jesús. ¿Quién? Anás y Caifás. Cuando yo leo, por favor, el versículo 5, de ahí avanzaré un poquito, dice el Señor: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás. Adicionalmente a estos otros importantes, Juan y Alejandro, y todos los que eran de las familias de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio a estos dos, a Pedro y a Juan, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Verso 8. Entonces Pedro, ¿qué dice? Cogiendo la Biblia, ¿qué dice ahí? Lleno del Espíritu Santo. Mira lo que dice. Les dijo, este hombre amado, como que se había sido graduado en Harvard. Mira lo que le responde: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y mira la educación, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. No lo sé de modo, pero parece que estoy hablando con un doctor en teología. ¿O no le parece así? Y allí argumenta algo adicional. Versículo número 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y eso estaba como referencia en el libro de los Salmos. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Yo no sé, pero si alguien me hablara así, yo acusándolo, yo no sabría ni qué responderle. Pero de todo esto, ¿saben lo que me encanta? ¿Cómo se reconoce de parte de sus enemigos que estos, llamados, habían estado con Jesús? Mira lo que dice el versículo número 13. Entonces, viendo el denuedo significa la facilidad de palabra, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres, ¿qué dice? ¿Cómo eran ellos? Hombres graduados, hombres sin letra, hombres, dice aquí, llamados del vulgo, se maravillaban y les reconocían que había estado con quién.
con Jesús. Es que el que con lobo se junta. Si alguien camina cerca de la Biblia, mi amado, se va a parecer a Cristo. Por eso Jesús les decía en Lucas capítulo 21, no piensen cómo van a responderles. Yo mismo pondré palabras en su boca. Y aquí vemos a estos dos, hablando de una manera tan coherente, de una manera tan firme, que quienes lo escucharon no tuvieron que replicar. Lo único que le dijeron al final es: cuidado, predican en el nombre de Jesús, porque nos vamos a arrestar. Y lo mandaron votando. ¿Qué termina diciendo Lucas capítulo 21? Porque era necesario dar de esto algo un poquito más. En el capítulo 21 de Lucas, cuando Jesús le dice a sus discípulos: no se preocupen cuando los manden a coger presos y les pidan algún tipo de testimonio. Dice el Señor en el versículo número 15, 21 verso 15: porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Y claro, mira hasta dónde esto puede llegarnos a afectar. Mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza morirá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¡Qué tremendo discurso! Ahora vemos a Pilato. Mi amado, no sabe qué hacer. En Juan capítulo número 18, si volvemos por favor a este evangelio. En el evangelio de Juan, capítulo número 18, Pilato en el versículo 38 le dice a Jesús: bueno, dime, ¿qué es la verdad? Jesús hasta ahí, diríamos así, tendrá la labor de darle una razón. Pilato no encuentra la respuesta. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Si bien es cierto, para Pilato a esta pregunta no hubo una respuesta, hay que analizar el porqué. Hay que entender esto. Mi amado, para Pilato la verdad obviamente no era Jesús, era su creencia en cuanto a su filosofía de vida. ¿Sí? Mira, solo como para darte una pequeña idea. Para los romanos, el cielo era un lugar llamado Elysium. El Elysium era como para nosotros el paraíso. Sí, en el Elysium se podría decir que un hombre podría gozar de todos los placeres que en tierra posiblemente nunca pudo haber llegado a tener. Para un romano, mi querido hermano, digamos así, su filosofía de vida era: mientras, ojo, el placer inunde tu ser y no afecte a nadie, bien puedes hacerlo. Esa era la verdad, de acuerdo a la filosofía romana. Pero de acuerdo a la fe cristiana, ¿qué cosa es la verdad? Nosotros íbamos a obtener en esta noche una respuesta a ese interrogante que para Pilato le fue negada. Cuando vamos a la Escritura, mi querido hermano, empecemos por esto. En el Evangelio de Juan, el mismo Evangelio, en el capítulo número 1, mira lo que dice, ¿sí?, el verso 17. Acompáñame. Puede ser que alguien te diga: bueno, hermano, está bien. ¿Y qué cosa es la verdad? ¿Lo tiene, querido hermano? En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice el Espíritu Santo lo siguiente:
verso número 17. Dice el Señor: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Ahora, ¿por qué Pilato no recibió la respuesta? Bueno, insisto, él ya tenía a su criterio una forma de ver la verdad. Jesús no iba a convencer a Pilato en ese momento, aun cuando él tendría toda la pedagogía para hacerlo. Insisto, Jesús está allí no para salir libre, sino para ratificar su sentencia de muerte. Pero hay otro punto especial. Mi querido hermano, Pilato no sabe que Jesús, en esencia, era la representación viva de la verdad. La tenía al frente, pero no la sabía reconocer. Qué triste es esto. Es triste, mi amado hermano, caminar por la vida teniendo, mi amado, la verdad por delante, pero no podernos dar cuenta de ella con claridad. ¿Qué es la verdad según Juan capítulo 1, verso 17? Mi amado, dice que Moisés proveyó la ley, dicho de una forma amplia, pero la gracia y la verdad vienen por medio de Jesucristo. Ahora, esto es una fórmula perfecta. ¿Gracia de qué? De la salvación. ¿La verdad de quién? De Jesucristo. Él proclama la gracia. Es decir, que la verdad, de modo, tiene como fundamento la salvación del hombre por medio de él. Pilato no iba a aceptar jamás a Jesús como su Salvador. Jamás. Mi amado, la gracia que tenemos hoy por hoy nosotros, como lo dice la Escritura, por gracia sois salvos. Esa salvación que viene por ese don divino, que es el advenimiento de una salvación sin costo, vino a través, llamado, de la verdad que se tenía que cumplir en nuestro Salvador. La verdad es la Escritura, es la palabra, y Jesús era el Verbo encarnado. Jesús en esencia era el Verbo, la palabra encarnada. Él tuvo, mi amado hermano, en su poder o en su mano, sin toda la veracidad de la ley de Moisés, como fiel cumplimiento en sí mismo. Si bien es cierto, esto es algo difícil de entender, cuando uno lee Juan 1, verso 1, podríamos ampliar un poco esa duda para poderla llenar con este conocimiento. Cuando se nos dice, Juan 1:1, en el principio, y habla de lo más importante en la oración, gramaticalmente hablando. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la parte más importante dentro de la oración? Gramaticalmente hablando. ¿Cuál? El verbo. ¿Por qué? A ver, los jóvenes, no los adultos. ¿Por qué el verbo es la parte más importante de la oración? Porque es ¿qué cosa? Es la acción de la oración. Diría, ¿cuál es la parte más importante de un vehículo? El motor, hermano. Jesús, hermano, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Ojo, primero era con, es decir, está con Él, con Dios. Y luego dirá que el Verbo también era Dios, es decir, está con Él y Él está en Él. Hablando de la participación y de la unidad que tiene Cristo frente al plan de la salvación del hombre. A eso se le denomina la verdad. Pilato, mi amado, solamente a través de un lavado de cerebro instantáneo hubiera podido reconocer a Jesús. Pero debemos de entender algo.
no para todos es la salvación. Esa es una gran verdad también. Dicen algunos, una gran verdad axiomática. Eso es una gran verdad. Gózate si tú eres salvo, porque no de todos es la salvación. De ahí, llamado, la selección en el día de la redención a través del rapto de la iglesia. Uno será tomado y el otro dejado. Yo sé que dirá sí, pero se quedarán, no, se quedarán de tu propia casa. Dos estarán durmiendo, un esposo será tomado, una esposa se quedará. Una esposa será tomada, estarán dos compañeros de trabajo en el campo. Uno será tomado, uno será para salvación y otro para condenación eterna. Por gracia es que hemos sido salvados. Y la verdad, amado, diríamos, compenetrada en Cristo, como la esencia de esa gracia, es la que nos da el gran privilegio de ser salvados. Para Pilato esto era obviamente una locura. Él pregunta, ¿qué es la verdad? Cuando se va al Evangelio de Mateo, acompáñame por favor. Si volvemos un poquito más. Capítulo 27, verso número 11. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dice, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador, al ver esto, ¿qué pasó? Se maravillaba en gran manera, se maravillaba mucho. ¿Por qué, llamado? Porque en la naturaleza humana está el defenderse apenas uno se sienta agraviado. Pero esto se hizo, mi amado, para que se cumpliese la palabra. Ven conmigo, por favor. Y mira lo que nos dice en las cartas del apóstol Pablo lo siguiente. Cuando vamos al Nuevo Testamento, obviamente, en la primera carta de Timoteo, capítulo número 6, verso 13, dice el Espíritu Santo, te mando, mira que esto va para la iglesia, tomando como indicio lo que Jesús pudo llegar a proclamar frente a sus acusadores. Dice el Señor, te mando delante de Dios. Sí, 1 Timoteo 6, verso 13. ¿Y lo quieren? Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Y ojo con esta declaración, porque esta primera declaración va ligada al resultado de lo que pueda provocar lo segundo. Es decir, si de pronto por hacerlo pierdes la vida, ¿qué dice como primera parte del texto? Que Jesús da vida a todos. Es decir, no te preocupes si te matan. Jesús o el Señor te va a volver a dar la vida. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, y ojo, que dio testimonio de la buena profesión delante de ¿quién?
delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancharlo, sin mácula, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál fue la profesión de fe que Jesús le demostró a Pilato? Hermano, saber defenderse con altura y saber mantener el silencio mientras, ¿qué cosa? Mientras sus acusadores hacían escarnio y pedazos de él. Cosa que obviamente por naturaleza humana a nosotros nos cuesta poner la otra mejilla. Yo ya había mencionado en acusaciones anteriores frente a Anás, frente a Caifás, sí, que, hermano, que a Jesús le dieron de puñetazo, le escupieron, le hicieron como un trapeador. Pero Jesús, mi amado, nunca protestó respecto de esto. Jamás. Cuando volvemos al Evangelio de Juan, en el capítulo 18, entonces, mi amado, la situación toma un giro de acuerdo a una costumbre pagana. No era una costumbre, si digamos, impuesta por la palabra, si por la palabra hablando, si por algo que estuviese delimitado por la Escritura. No. Esto es una costumbre que se dio a cabo, así como nuestra costumbre es andar quemando los viejos cada fin de año. No está escrito en algún lado. Ahí en algún lado andar haciendo viejos. No, ¿verdad? Ni tampoco andar tirando agua con globo y una otra cosa más. No hay. Entonces, aquí será este asunto. En el Evangelio de Juan, capítulo número 18, versículo número 39. Y aquí les dice, pero vosotros, ya aquí Pilato dirigiéndose al populacho y a todos sus acusadores, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. Ahora, recordando, ¿qué cosa era la Pascua? ¿La celebración de qué? ¿De qué? Sí, usted no sabe de qué. Vamos, uno que se escuche claro y conciso. ¿Qué cosa era la fiesta de la Pascua? ¿O qué se celebraba en la Pascua? La salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Ojo, esto se lo había llevado a una costumbre, de manera alegórica. En la fiesta de la Pascua se celebraba la liberación de un pueblo esclavo de la mano de los egipcios. Mi amado, los romanos pusieron como costumbre, de manera simbólica o alegórica, también liberar a un esclavo. Pero no de las manos de Egipto, sino de las manos de ellos, de los romanos. Y dijeron, en esta oportunidad, la Pascua, tenemos una opción: liberar a un esclavo. Claro, aquí hay algo curioso. Jesús ni siquiera debió haber estado en esta propuesta, porque él era, ¿qué cosa? Culpable o inocente, según el criterio romano. Era inocente, hermano. Esto hubiese aplicado si Jesús ya hubiera sido hallado culpable. Pero insisto, Pilato tenía otros intereses políticos, sociales, para que no se vea una turba. Pero, hermano, hizo caso omiso de todas las advertencias, tanto de su conciencia como de su mujer. Hizo caso omiso. Y él sale a reducir la costumbre. Le dijo pues Pilato al pueblo: ¿queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Ven conmigo, por favor, porque es necesario cotejar este texto con el Evangelio, y acompáñame, por favor, de Mateo, antes de seguir avanzando. En el capítulo 27, verso 15 al 17, dice el Señor, Evangelio de Mateo, capítulo 27,
verso 15 al 17, dice el Espíritu Santo: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo: Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Mi querido hermano, ¿qué podríamos decir de eso? Barrabás, según el estándar bíblico, era un sedicioso y un homicida. La sedición es como una traición o un hombre subversivo. Y un homicida porque había matado por medio de su mano a muchos soldados romanos. Era como una especie de digamos así, como de un subversivo de liberación del pueblo. No lo sé. Creo que en Colombia existe una fuerza armada paramilitar por la liberación de Colombia. Si quisiéramos ir por Cuba al Che. Entonces, sí, no te he escuchado, ¿no? Por lo menos en la época se escuchaba de esto. Sí, el Che Guevara. Entonces, el Che Guevara era un prototipo de Barrabás. Era un hombre que peleaba con las armas por la liberación, en este caso, de los judíos. Pero claro, el hombre era un vandálico. El hombre era, mi amado hermano, sí, digamos, una mala traza. Pero había ganado cierta popularidad porque ¿quién en los tiempos de Jesús no hubiese querido ser libre del yugo romano? Por supuesto que sí, todo el mundo. Pero como Roma lo había tomado preso, estaba condenado a muerte porque ya habían dado sentencia. Cuando llegó, obviamente, mi hermano, si llegó la Pascua, Pilato quiso hacer uso de esta costumbre para sacarse un problema de encima. ¿Cuál era su problema? Barrabás, en modo alguno, su problema tenía nombre. Era Jesús. ¿Cómo me lo sacó de encima? Igual, la costumbre de la Pascua. Hay alguien para liberar. Y trasladó su responsabilidad al pueblo. Llamado, eso a la verdad fue una estrategia sumamente mal manejada. Y esto sí quiero yo de pronto, mi querido hermano, pasarlo al plano actual, porque creo que esto es importante para poder conducirnos hasta en nuestra vida cristiana. Un padre, una madre, un esposo, una esposa, hermano, a veces en su afán de no querer manifestar su verdadero rol o su verdadera función, hermano, ¿con qué arbitrariedad o con qué ligereza, creo que sería el término más apropiado, delega responsabilidades, hermano, que solo le competen a él tomarlas? Y como buen Poncio Pilato, siempre se andan lavando las manos. Hay quienes dicen decir: yo no lo voy a tocar, hablando de reprender, hazlo tú. Y por ahí le reclama la esposa: pero si tú eres el padre. ¿Ya he escuchado esto, verdad? Tú eres el padre. Tú tienes que tomar medidas en el asunto. Y no solo para disciplinarlo posiblemente físicamente, sino hasta para poder confrontar un problema. Hay muchos en casa, hablando de los que tenemos la responsabilidad de criar, de guiar vida, luego que nos cuesta abordar temas con nuestros propios hijos. Mira, tan duro se les hace que nos delegan a nosotros a veces la responsabilidad. Pastor, háblele usted. Y usted ya no, es que me da vergüenza. Y es a usted que le toca abordar el tema. Es a usted que le toca confrontar el problema. Parece mentira, mi amado hermano, pero hay padres que se han hecho tan, ¿cómo le digo?, tan pasivos, que por no confrontar las situaciones, hermano, prefieren enmudecer y tolerar muchas veces las faltas. Aquí vemos a un Pilato falto de pantalones para decirle al pueblo y al Sanedrín
Este hombre es inocente y punto. Déjenlo ir. Pero Pilato es un maniquí manipulado por las masas. Porque no solamente, mi amado, pondrá su justicia en las manos de un pueblo pervertido, sino que aparte, él participará en este show. Porque, amado hermano, si bien es cierto, él sabía que Jesús no tenía nada que ver en las acusaciones que les habían levantado, hermano, Pilato autoriza castigar a Jesús. Y eso no se lo pidió el pueblo, eso salió de su entenebrecido corazón. Allí es cuando a Jesús, mi amado, le dan con el flagelo, que era el látigo romano. Algo muy parecido como la película que saben publicar, si de tiempo en tiempo, en cuanto a su autoría, creo que el director es Mel Gibson, me parece, ¿verdad? La Pasión de Cristo. Es Pilato el que autoriza. Yo te pregunto, ¿cómo es posible que este hombre, sabiendo que Jesús era inocente y sabiendo que su esposa había también hecho ver su misma situación, pero de un área o desde un ángulo muy distinto, él autorice castigar a Jesús? Cuando él se lava las manos, mi amado, tiene las manos manchadas de sangre inocente. Él no es inocente, él es culpable juntamente con la culpa. Tan culpable es, mi amado hermano, tal cual como lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13. ¿Qué nos dice? Ven conmigo rapidito. En el capítulo 13, versículo 27 al 28. ¿Lo tiene? Mira lo que declara aquí el Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 27 al 28 dice: porque los habitantes, todos ellos, de Jerusalén, sus gobernantes, no conociendo a Jesús, es decir, realmente cómo él era, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, hablando de la ley que les advertía de que vendría el Cristo. Dice aquí, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. ¿Y Pilato qué hizo? ¡Lo mató! ¿Quiénes llevaron la sentencia digamos así, de la muerte de Jesús a la cruz? ¿Quién llevó? ¿Quién cumplió las órdenes? ¿El Sanedrín? No, los soldados romanos. Y un soldado romano no haría nada si no tuviese ¿qué cosa? Alguien por encima de ellos que se lo ordenase. Fue Pilato el que ordenó. No se déjenlo. Los romanos no harían caso al Sanedrín, ni al sacerdote, ni a nadie, que harían caso a quién? A Roma. En este caso, al frente de ese pueblo de Pilato. ¡Qué terrible situación! Allí es donde, cuando vamos a Juan capítulo número 18, versículo número 40, se nos dirá, y aquí terminamos hasta esta parte. Entonces, dice allí, Juan 18, versículo 40, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Así que entonces tomó Pilato a Jesús, no dice que lo tomó el Sanedrín, tomó Pilato a Jesús y le azotó. Esta impresión, amado, hace ver a Pilato como que si él mismo hubiese cogido qué cosa. ¿Por qué? Él no lo azotó, lo soltaron sus subalternos, pero como él dio la orden, es como que si él mismo lo llevó a cabo. Mira tú, mi querido hermano, hay quienes dicen, no, si yo no
O sea, viéndolo desde el otro lado, cuando tú también dejas tu responsabilidad de no confrontar una crisis, una situación que a ti te compete confrontar, y no lo haces y se lo dejas a otro, mi hermano, a ti también se te podría escribir diciendo, y fulano de tal no quiso o no hizo su labor. Y tú, pero si lo hizo mi mujer, sí, pero no era tu mujer, era tuya. Era tu labor. Mi amado, y aquí vemos a Jesús prácticamente camino al Calvario. ¿Qué ocurrirá luego de esta última intervención? Esto obviamente lo vamos ya a cotejar de manera más minuciosa el próximo día sábado. ¿Qué podríamos concluir? Pilato no salió bien parado de esto. Herodes, Caifás, Anás, todos aportaron para llevar a Jesús a la cruz. Pero aquí hay, mi amado hermano, un personaje que no aparece, pero que por su forma de verse en la historia cristiana, en la historia universal, está brincando para decir, yo también crucifiqué a Jesús. ¿Quiénes son esos? Nosotros. Cada uno de nosotros llevó a Jesús a la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros. Parece mentira. Hay una expresión respecto de esto que sí quisiera leerla. Ven conmigo, por favor. Es el último texto que le voy a dar como referencia. Pero creo que también es una referencia sumamente importante. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo número 18. Y aquí, no busque no reconocer, estamos incluidos. Lucas capítulo 23, verso número 18 dice, mas toda la multitud, ¿lo tiene? Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo, fuera con este. ¿Lo tiene? Y suéltanos a quién? Y suéltanos a Barrabás. Ojo, sigo leyendo. Este había sido echado en la cárcel por sedición. Mira que aparte era ladrón. Por sedición en la ciudad y por un homicidio. Y les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces. ¿Quiénes? La multitud diciendo, crucifícale, crucifícale. Verso 22. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito, ninguno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Mira tú. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de Dios. Muchos dicen, es que la voz del pueblo es la voz de Dios. ¿Dónde está aquí la voz de Dios? Esto se repite vez tras vez. Cada vez que el hombre demanda para sí derechos fuera del canon bíblico. Gente se para fuera con pancartas fuera de los ministerios, de las diversas instituciones ministeriales pidiendo derechos. Que la homosexualidad sea aceptada. Tanto lo gritan, tanto lo dicen y piden que
la aberración se haga verdad, se haga legal. Y los gobiernos y las leyes terrenales saben que está mal. Saben que el núcleo de la sociedad es una familia compuesta por personas heterosexuales. Pero tanta es la bulla, tantas son las marchas, tanto es, mi amado hermano, la aberración del corazón del hombre, que terminan entregando las leyes a la voluntad de las masas. No es tan alejado de la verdad lo que se puede leer en la Biblia. Nosotros, hoy por hoy, siempre estamos pidiendo a Barrabás ser suelto y a la verdad siendo enclaustrada en una cárcel o colgado en un madero. Amado hermano, esto es palabra de Dios. Meditemos en nuestros caminos. Amén. ¿Sí? Recuerda lo que dice la Biblia. A lo bueno le llamarás malo y a lo malo le van a llamar bueno. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Qué triste es la condición del ser humano.